Son las 10:42 y ya lo decíamos, hoy es el Día Internacional de la Prevención en Consumo de Drogas, Sandra. Y de eso vamos a hablar porque las cifras son muy altas. Estudios recientes dicen que tanto los hombres como las mujeres de octavo a cuarto medio presentan niveles similares en el consumo de marihuana en el último año y llegan al 31% en el caso de los hombres y 26 y 29,6% en el caso de las mujeres. Un aumento más de 10 puntos porcentuales, según determinó el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol en nuestro país. Si bien no hay diferencias sustanciales de género, es una situación que, claro, está preocupando a muchos y ya lo decíamos, lo queremos abordar más allá de las cifras, más bien con el trabajo que se hace con estos jóvenes, con las medidas preventivas que podemos implementar incluso en nuestras casas, en las propias familias. Y para eso nos acompaña Javiera Benítez, ella es gerente de desarrollo de la Fundación San Carlos de Maipo, que trabaja precisamente con el tema de la prevención. ¿Cómo estás, Javiera? Bienvenida. Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Javiera, cuéntanos un poco, ¿cuál es el rol que están realizando ustedes hoy en día con este trabajo y pensando en estas cifras? La Fundación San Carlos de Maipo implementa desde hace más o menos un año un sistema que se llama Sistema Comunidades que se Cuidan. Estamos trabajando en 3 comunidades y este sistema lo que pretende es crear comunidades saludables para el desarrollo de sus niñas y jóvenes. Entonces, se hace un trabajo con la comunidad desde instalar un sistema de hacer un diagnóstico de cuáles son los factores de riesgo de los niños que van a las escuelas de estas comunidades y ahí, en base a esos datos concretos, porque muchas veces en Chile no tenemos datos de cuál es la realidad frente a los riesgos de consumo de sustancias, poder tomar decisiones concretas sobre cuáles van a ser nuestras prioridades, porque las comunidades tienen muchos tipos de necesidades y problemas. Entonces, establecer prioridades y en base a esas prioridades decidir la implementación de programas preventivos con una gran exigencia, que es que tienen que ser programas preventivos probados y efectivos, en el fondo, no algo que nos tinque que va a funcionar, porque en prevención principalmente se ha demostrado que hay muchas cosas que han sido buenas ideas o que por sentido común decimos esto debe ser una iniciativa preventiva y a la larga ha generado nulos efectos, lo que implica una desgaste de recursos tanto humanos como económicos, o si no, también incluso se ha demostrado que aumentan el consumo en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahora, en concreto, Javiera, ¿cuáles son esas medidas preventivas? Porque uno habla de medidas preventivas y uno como papá o como profesor o como abuelo, etcétera, se puede imaginar muchas cosas, pero en concreto. De medidas preventivas, bueno, hay en distintos niveles. Nosotros medimos medidas preventivas a nivel de lo que es la comunidad, de lo que es el nivel más escolar, familiar y también individual de los niños, en el fondo. A nivel preventivo, a nivel comunitario, hay experiencias que se han demostrado que son efectivas, como disminuir, por ejemplo, las oportunidades de consumo, cómo limitamos los horarios. Han habido hartas discusiones, por ejemplo, con lo que pasó recién en Providencia. Claro, disminuirlo en un lugar no quiere decir que vaya a disminuir en todo el país, pero sí... Hablar de cerrar los bares más temprano, sí. Esta polémica que finalmente no funcionó. Así es. O si no, de tener políticas de sensibilizar a los que venden alcohol, que se empiece a exigir, y hoy día muchas veces no pasa eso, que a los niños, niñas y adolescentes no se les pide el carnet para comprar. También remodelaciones urbanas. Se ha visto que la distribución y el deterioro de los espacios físicos propician que en ciertos lugares que están oscuros, degradados, se tomen por personas o que venden drogas o que consumen sustancias en estos lugares. El que la comunidad los cuide y los recupere disminuye efectivamente las tasas de consumo. Y a nivel familiar, que es un dispositivo preventivo muy importante, trabajar las habilidades parentales. Los padres muchas veces no saben cómo abordar estos temas con los niños y no saben cuáles son las etapas de desarrollo de los niños y que hay cosas que son normales, hay cosas que no son tan normales, y enterarnos de cuáles son las actitudes preventivas que podemos tener como padres es muy importante. Y nosotros estamos trayendo también un programa que se llama Familias Unidas, que es para enseñar a los padres habilidades para comunicarse bien con sus hijos y poder en el fondo ser un factor protector para conductas riesgosas.
Javiera, ¿y con qué realidades se encuentran ustedes al momento de implementar estos distintos programas? Porque un auditor, cuando planteamos recién el tema, nos comentaba por WhatsApp que en el fondo, como sociedad, estamos todos hoy en día muy cercanos a las drogas porque estamos todos medicados, todos vivimos llenos de fármacos. O sea, claramente es un tema que va mucho más allá de la droga ilícita. Sí. Efectivamente, pero ha pasado con las drogas que hoy día son legales, como el alcohol y el tabaco, que como sociedad nos hemos dado cuenta de que no tener buenas regulaciones o no de entregar buena información a la población y no educarla de manera continua, ha hecho que hoy día somos uno de los países más fumadores de la OECD, de Latinoamérica, que tenemos patrones de consumo de alcohol que son dañinos. En el fondo consumimos menos alcohol que otros países, pero lo consumimos de una manera que no es un patrón de consumo muy saludable. Y lo mismo ahora está pasando con el consumo de marihuana. En el fondo podemos aprender de las experiencias. En alcohol y en tabaco ya tenemos leyes que están tratando de regular el consumo de alcohol o las consecuencias que tiene. Y en tabaco también nos han ido cerrando los espacios donde se puede fumar, a quienes se puede vender, cuál es la información que se entrega. Hoy día los niños más chicos ya tienen información y sí ha ido creciendo la percepción en los niños de que el tabaco y el alcohol son riesgosos. No así como ha pasado con marihuana, donde los niños, desde que se toman estas encuestas en escolares, más de la mitad de los niños hoy día piensa que la marihuana no es riesgosa. Y casi se le ha quitado de la categoría de droga. Es distinto decir legalicémosla o no legalicémosla, pero sí es una droga en el fondo. Entonces, pero este discurso social que se ha ido creando de que es buena para la salud, también tiene sus sesgos. En el fondo se ha demostrado que la marihuana sí tiene efectos sobre, o produce un alivio de ciertos síntomas de ciertas enfermedades, porque no cura, sino que ayuda en enfermedades oncológicas, mejora la calidad de vida de los enfermos. Y eso siempre hablando de adultos, pero ¿qué pasa con los niños? En los niños el consumo es perjudicial de cualquier tipo de droga. Los niños están en un periodo donde están desarrollando sus habilidades emocionales, donde están en un desarrollo neurológico y biológico, y se ha demostrado que el inicio temprano de consumo de sustancias es favorecedor de consumos de patrones de consumo no saludables en el futuro. Más en el futuro. Javier, es bien interesante lo que estás planteando, porque nosotros también tuvimos 15 años, 14 años, es una edad donde hay mucha curiosidad, uno está descubriendo el mundo, descubriendo su cuerpo, descubriendo las drogas, las legales, las ilegales, y en general es como de la naturaleza de los jóvenes querer probar. Sí. ¿Cómo hacer para que esas primeras experiencias de prueba y a lo mejor un consumo no dañino esté protegido? Es decir, si yo tengo un hijo de 16 o 17 años, tengo que tener la certeza de que va a estar tentado o va a querer incluso fumarse un pito. ¿Qué hago yo como papá en ese caso? Le digo, ¿se lo prohíbo y me hago el leso? ¿O hablo con él y me lo fumo con él? ¿Le digo que fume poco? ¿Qué hago en este caso? Hay que tener, de partida, nunca vetar los temas. En el fondo, eso no fomenta una buena comunicación con los niños, es bastante lógico, pero tampoco pasarnos para el otro extremo, en el fondo, el darles de probar la sustancia, y es muy común que los padres digan, no, prefiero que consuma conmigo, así que yo le voy a dar de probar para que se acostumbre a tomar. Claro, prefiero que se tome un vinito en la casa. Claro, sí. Eso es una creencia que se tiene. También de hablarles solo de los efectos, como tú decías, en el fondo los niños quieren probar cosas, están en una etapa de desarrollo neurológico donde por esa etapa de desarrollo no ven los riesgos, no tienen percepción de riesgo porque no tienen la capacidad biológica de hacerlo en esa etapa, y entregarles solo información de qué es lo que les va a pasar con las drogas es una de las políticas que yo les decía que no es efectiva. En el fondo, pasar información por sí sola, a un niño uno le va a decir, oye, con tal droga vas a sentirte más aliviado, te va a dar ataques de risa. O sea, el niño eso le genera, en vez de susto o incluso ni siquiera ataque de risa, vas a sentir angustia, va a querer sentir esas sensaciones. En el fondo es una etapa donde sí quieren probar. Entonces no es bueno entregarles solo información. Como padres tenemos que ser protectores, contarles cuáles son los efectos, pero también qué es lo que nos pasa a nosotros. Muy desde las emociones, no castigar, no sancionar, sino que ser un ente receptor de las posturas de los niños, preocuparnos de saber cuáles son las cosas que saben y que no saben, en el fondo. No uno dar una cátedra, porque si no, así no voy a poder saber cuáles son las cosas que hay malos entendidos. Mostrarles también que a nosotros nos molestaría
o nos produciría mucho daño el saber que ellos iniciaran un consumo. Los niños hoy día en esta misma encuesta del Senda dicen, y esa percepción de que los padres se molestarían o sentirían algo negativo por el consumo de sustancias, tanto de alcohol y de marihuana, ha bajado. O sea, los niños ya sienten que los padres tienen un discurso más permisivo. Entonces tenemos que preocuparnos de mantener un discurso de cuidar a nuestros niños y de... ¿Tú dices un discurso más severo? No más severo. La disciplina no necesariamente siempre es en el fondo pero no enojarse, no castigar, porque finalmente, lógicamente, ese miedo de que el niño lo haga en cualquier parte, al final siempre lo tenemos expuesto, pero sí preocuparnos de dónde están, quiénes son los amigos de nuestros hijos, cuáles son las percepciones que ellos tienen, poner límites de cuáles son las reglas y cuáles son las expectativas que yo tengo de mis niños y que ellos las sepan también. Javiera, y a propósito de expectativas, ¿cuáles son las que tienen ustedes como fundación que trabaja con este tema, pensando en que ya la realidad de la autorización para el cultivo medicinal de la cannabis es algo que se está tratando en el país, que beneficia a muchísima gente y que cada vez más municipios además se están abriendo, y que por otro lado vemos y lamentamos noticias como jóvenes que encontramos muertos en la calle por consumo de sustancias y ni siquiera son mezclas de drogas, a veces son algunos productos tóxicos con los que ellos quieren drogarse simplemente. Así es. O sea, nosotros como fundación queremos poner el punto, ya la discusión está un poco dada en cuanto a lo que es las tendencias de liberalización y no nos queremos meter en esa discusión, pero sí en decir, seamos responsables como país, aprendamos lo que ha pasado con las otras drogas que son legales, donde cuando hay una liberalización absoluta, sin medidas preventivas responsables y sin hacernos cargo de cómo... fiscalizamos porque hoy día se dice la ley, la propuesta es que se puede aportar 10 gramos. ¿Se va a fiscalizar o no se va a fiscalizar que podamos tener 6 plantas? ¿Cómo se va a hacer? Incluso países que la han legalizado, hoy día en el fondo se plantean y dicen, la marihuana de hoy no es la misma de antes. La marihuana ha sido modificada genéticamente. Antes tenía un porcentaje de THC, que es en el fondo lo que produce el efecto de la droga, mucho menor. Hoy día incluso han logrado más que quintuplicar la cantidad de THC. ¿Podemos permitir cualquier tipo de marihuana? Porque hoy día se dice la marihuana verde, es una plantita, pero no son todas con la misma tipo de potencia, y eso también tenemos que pensarlo en el fondo. Y lo vamos a permitir, y la ley dice para los adultos, los mayores de 18 años, pero ¿qué vamos a hacer con el discurso hacia los niños? ¿Cómo vamos a prevenir que se inicien el consumo? Una cosa es decir, queremos que sea legal por todos los motivos que se dan, pero ¿queremos que todos consuman en el fondo o queremos mostrarles que el consumo tiene sus consecuencias y que no todo tipo de consumo es positivo? Bueno, un tema interesantísimo que seguramente va a seguir estando en la palestra a propósito del escenario actual en nuestro país. Esperemos sí que las cifras de afectados, de muertes, sobre todo de jóvenes, nos sirva de aquí en adelante, que nosotros, como decía la Diana, podamos también prevenir en nuestra casa y que sea un tema a conversar en las casas. Totalmente, ¿no? es un tema muy actual para ser. cualquiera que es papá, que tiene hijos chicos y adolescentes, es un tema importantísimo. Sí. Muy de todas maneras, muy de acuerdo. Javiera Benítez, gerente de desarrollo de la Fundación San Carlos de Maipo, muchísimas gracias por conversar con nosotros en este Día Internacional de la Prevención del Consumo de Drogas. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Javiera.